Esto es Subterfuge Radio. Simpatía por la industria musical, con Carlos Galán, en Subterfuge Radio. Bienvenidas y bienvenidos a una nueva entrega de Simpatía por la industria musical, emitiendo desde el estudio Alfonso Santiesteban de la calle Almirante y bajo el umbral digital de la plataforma de podcasting Subterfuge Radio. Una nueva incursión en uno de los apartados de la comunicación y la difusión de la música tan necesaria como reivindicable, el del recuerdo plasmado, en papel o en digital, donde puedes ver a músicos o a gente que sin ser músicos rezuman música y contexto musical. Nos referimos a la fotografía y por ello nuestra invitada de hoy, que disparó de manera brillante en los 80, dejándonos un legado impagable, pero que continúa afinando objetivo cuando la ocasión lo requiere. Un enorme placer recibir hoy en el estudio Alfonso Santiesteban de la calle Almirante a la palabra y al testimonio revelado de Maribire Barrola. Bienvenida, Mari. Hola, ¿qué tal estáis? Muy bien. Qué gusto. Sí, qué tenerte guay. Enfrente. Qué bien. Tenía muchas ganas de recibirte. Ya sabes que aquí somos muy fans de Mariby desde siempre. Hemos coincidido en un montón de veces, ya ahora fuera de micro estábamos hablando de eso, de toda la época también de cuando estábamos en El Diablo, cuando estábamos en Tirso Molina. Así que nada, un placer contar con tu testimonio y además, porque, bueno, eres una persona que has hecho mucho más de lo que la gente sabe, porque bueno, es absolutamente alucinante. Cuando me mandaste el currículum, la biografía, pude valorar y decir, joder, no ha parado. Claro, no ha parado en los últimos 40 años. Bueno, ya sé que has hecho muchas cosas dentro del marco de la música y así lo veremos, pero la fotografía ha sido tu gran legado, digamos, a día de hoy, sobre todo esa maravilla que hiciste en los 80 y que como ahora veremos. Pero ¿cuál es tu primer recuerdo con la fotografía o tus primeros recuerdos? Bueno, pues piensa que es al principio, finales de los 70, el 79, que es cuando empiezo a interesarme por esa herramienta, pensando que yo ya acabé periodismo en ese año, y en la Complutense, y bueno, pues fue una herramienta que casualmente se encontró conmigo, yo me encontré con ella, siempre a través de amigos que tenían recursos y que tenían las cámaras y el laboratorio. Y yo empecé a coger en ese momento cámaras que no eran mías, pero sí impresionada por la luz y la sombra, ¿no? de las cosas, y intentando fotografiar pues algo que me llamaba la atención. Es verdad que en los principios yo no me acercaba al objetivo o a las personas, porque me daba vergüenza, si era tímida, ¿no? Con 21 años, 22, imagínate. Pero poco a poco ya me fui acercando, pues en este caso, a los escenarios, que tienes que estar en primera fila, pues para sacar pues por ejemplo, conciertos de los Ramones, por ejemplo, que por ejemplo el de los Ramones lo hice de lejos, porque no me atreví a acercarme. ¿En Anoeta o en Anoeta? Eso fue la primera. También tengo alguna foto de Negativo y de Bracamán, de San Sebastián. Pero eso ya fue cuando me compré mi primer equipo fotográfico, que era una Nicormat, que se lo compré a Saturnino Spin, que es un murciano, curioso, y que ejerció de fotógrafo de hospital. Es un experto totalmente, pero tenía cámaras de todo tipo, y se lo compré ese equipo con los 3 objetivos, de normal, gran angular y teleobjetivo, y el cuerpo de la Nicormat, que era un cuerpo maravilloso. Nunca he tenido una cámara tan buena. Y este cuerpo de la Nicormat pasó por la guerra de Vietnam, así que es que era un cuerpo de los 60, ¿sabes? ¿Y recuerdas esa primera foto que te hizo pensar, joder, me gusta esto, he conseguido plasmar lo que buscaba? Pues hombre, ten en cuenta que antes era una técnica analógica, que había que ir al laboratorio y con esas técnicas que no siempre salían bien los revelados. Claro. Y el positivado también era muy complicado. Y bueno, tampoco tenías tanto dinero para gastar papel y líquidos, lo de siempre. Pero, pues a mí hay fotos de esa época, de esa inocencia, de esa mirada inocente que tenía en ese momento, con 22, que es que me gustan muchísimo. Pero yo ahí todavía no me meto en la música, ¿eh? Piensa que son fotografías de concepto, saltos, amaneceres, pero bueno, dentro de
de ese underground que andábamos en ese momento. ¿Y esos recuerdos que están de la fotografía y con la música, más allá de la fotografía, tus recuerdos musicales? Pues mira, mi primer concierto que pensé que podía sobrevivir de eso fue en la Escuela de Caminos de la Politécnica de Madrid, ya en Madrid, con el concierto de Derribos Arias, que tengo además esa foto icónica que es Poch con el casco, sí, que es maravilloso. Y bueno, yo creo que ahí ya había publicado, por ejemplo, una en Metal Lounge, de esa, sí. Pero no, era una foto digamos, del hall de la escuela, esta técnica. Pero bueno, estuvo ahí también Jaime Stinus con la guitarra, Alejo Alberdi en los teclados, y bueno, Juan Verdera también, y Paul a la batería. Ellos venían de ser antes la banda Sin Futuro, ¿te acuerdas? Antes de Derribos Arias, que eran tres, Alejo, Poch y Paul. Y bueno, pues ella les había hecho alguna cosa también en San Sebastián, pues, en la Plaza de la Constitución, en fin. Bueno, en el muelle, en el ¿cómo se llama? El portaaviones que había antes en el puerto de San Sebastián, con Miquel JM. Ya me había introducido un poquito en ese tipo de gente, Ahora vamos a ir a ese momento de San Sebastián, porque es súper interesante. Pero bueno, vamos a echar un poco para atrás y bueno, naces en La Rioja. Danos algunos datos biográficos antes de que llegas a Madrid a estudiar periodismo. Sí, hombre, yo nací, todos mis padres se conocieron en San Sebastián. Mi madre era de Navarra, mi padre era de Nájera, de La Rioja, y se conocieron en San Sebastián, uno haciendo la mili, lo de siempre, y la otra en casa de una hermana. Y bueno, pues estuvieron bailando en el Montigueldo, que debía haber baile los domingos, yo qué sé, imagínate, estamos hablando de los años 50. Y entonces, bueno, pues ya deciden casarse a los 2 años y tal, y se afincan en la casa familiar de La Rioja, de Nájera. Y digamos, a los 3 nos hicieron allí y nacimos allí. Pero es verdad que a los 3 años, en mi caso, pues decidieron que iban a probar, digamos, suerte en San Sebastián, que es donde se conocieron. Y entonces, bueno, compraron un piso allí, que todavía está. Y bueno, pues digamos que nos hemos educado en San Sebastián. Me he educado pues en los colegios y tal. ¿Y decides irte a estudiar? Sí, con 15 años yo ya me quería ir de casa. Y con 17 ya conseguí, y me hice todos los papeles yo para entrar en la Complutense. Hice COU en el Instituto Usandizaga en San Sebastián. COU, sí, porque era la primera vez que se empezaba a hacer COU. Y aprobé por los pelos. El francés se me daba mal, pero ya le convencí a la profesora, que era de estas de una asociación de animales y tal, y bueno, me encontré un perrito y digo, ¡ay, me encontré un abandonado! ¡Ay, qué maja eres! Sí, muy maja. Y dice, ¿me tienes a probar el francés? Y te aprobó. Me aprobó. Y ya me vine a Madrid a estudiar periodismo. Y él, estoy hablando del 74. Así que no había muerto nadie en ese momento. Claro, eso te iba a decir, ¿no? O sea, vienes de un contexto de San Sebastián que ya era especial, vienes a Madrid, en la Complutense, que además que era un hervidero de todo, todavía Franco está vivo, y vives los últimos los coletazos del franquismo y los inicios del postfranquismo. ¿Qué recuerdas de esos años en la facultad, sobre todo? Bueno, pues la facultad fue en Ciencias de la Información, ya era el cemento armado brutalista. Y, hombre, lo que está muy bien es llegar a Madrid y también decir, bueno, yo venía, pero lo típico, tenías que estar todos los días a las 9:30 en casa. Es decir, que era mujer, no se me puede olvidar nunca, las mujeres siempre nos han tenido bastante controladas. Y entonces, bueno, para mí que me fui a un piso, una señora que alquilaba habitaciones, me fui a un colegio mayor. Y ahí me enfrenté a gente de otras partes. Por ejemplo, había una peruana, una Ángela que estaba estudiando ingeniero de minas, que pues sí que era gente totalmente diferente a lo que yo había vivido. Y bueno, fue interesante. Luego aparecieron 2 polacas, que sí que viví un año con ellas al año siguiente, en otro piso, eso ya ir compartido.
Y luego ya, el tercer año ya me trasladaba a Lavapiés, ya con la casa que mantengo. Qué fuerte. Bueno, y empiezas a fotografiar ya en esa época, al final es cuando acabas la carrera, esa gente de San Sebastián, hablabas antes pues eso, de Ribos Arias, de Alejo, de Poch, de Ángel Aldolaguirre, de Rafa Balmaseda, de Paul, de toda esa. De alguna manera es también un poco el nacimiento también de las tribus, ¿no? También de la estética, eso. De hecho, sí. Hablaba al principio también en las fotografías, que hay fotografías, sobre todo de esa época, que sin ser músicos los que salen, es música todo lo que expresan, ¿no? Total. ¿Qué recuerdas de ese momento, de esa eclosión de repente de los pelos, de las pintas, del mod, del punk? Bueno, pues imagínate que... Sabiendo que encima San Sebastián fue pionero, ¿no? En el resto de Bueno, San Sebastián en ese momento estaba todo mezclado, cuidado. Así, yo creo que la escisión por tribus fue un poquito más posterior. Que lo bueno de ese momento es que estábamos todos juntos. Es que ahí había de todo tipo. No es que tú eres heavy, te vas con los heavies, yo punky. Tú eres policía. O, ya me entiendes, es que ahí estaba todo mezclado. Y políticos, y política, y contrabandistas de armas, y de drogas, y de todo. Estábamos todos juntos. Todo alrededor del huerto, ¿no? Alrededor del huerto de los reyes, que se llaman de calle Reyes Alcohólicos, católicos. Es que le llamábamos Reyes Alcohólicos. Allí estaba también Udaberri, Taní ya estaba, el bar Taní que estaba en Amara, que fue de los primeros, junto al Hollywood. Y bueno, pues sí, la verdad es que había, pues eso, ahí no las noches eran eternas, no se cerraba nada, no había reglas para, como puede haber ahora, que hay un horario y estaba todo regulado. Yo creo que la gente que tenía coche no tenía ni seguro. A ver si me entiendes, es que no estaba nada regulado. Y era una especie de oasis, ¿no? De hecho, bueno, al huerto le llegan a poner una bomba ETA, pues eso, pues que en ese momento consideran que toda la modernidad de reminiscencias anglosajonas son el mal, y es un momento complicado, ¿no? Que está muy bien, lo describen en el disco que editamos de Negativo. Sí. En el libreto hay una canción que se llama Pánico en Alder the Eder, que describe muy bien la situación, que es esa, que rollo de que se encontraban de repente ellos como ahí en los jardines de Alder the Eder, y entonces tenían enfrente a la Policía Nacional y detrás tenían a los borrocas y estaban ellos en medio y no sabían a dónde ir porque pensaban que donde iban a ir les iban a cascar, ¿no? Tanto la policía como los borrocas, ¿no? En ese momento sí que hubo, te quiero decir, pero eso duró poco, porque enseguida se apropiaron, es decir, los relatos siempre se apropia a alguien de ellos, porque el contenido está ahí, el contenido diferente a su ideología o a su manera de hacer. Entonces, bueno, pero eso que generó un cierto éxodo, ¿no? También porque, bueno, mucha gente se vino a Madrid, Alejo, Ángel Aldolaguirre, ¿no? Decidieron un poco... Sí, pero yo no creo que fuera también no por una cuestión política, no, pero que igual pensaban que, bueno, pues en Madrid estaba explotando esa modernidad también. Bueno, yo me vine por trabajo, así, me llamaron de una revista juvenil, digamos, que, pues imagínate cómo era la prensa antes, era un horror. Estaba muy enconcertada. Entonces, es que no estábamos saliendo de la dictadura. Pero yo me vine por trabajo, de texto y fotos, que es lo que quería. Yo quería que al tener la herramienta fotográfica pensaba que podía hacer las dos cosas, y de hecho tengo en esos principios de mi trayectoria, hacía las dos cosas. Pero, escribir y fotografía. Entonces entrevistas, publicaba, en fin. Pero que era un momento también de explosión creativa, ¿no? No solamente, o sea, multidisciplinar, no solamente música, la fotografía, la moda, ¿no? Es un momento de todo el mundo quería hacer algo. Sí, todo el mundo, antes se decía, ¿estudias o diseñas? Entonces, todo el mundo era diseñador. Bueno, y llegas a Madrid. Y llegas a Madrid en plena 81, movida, por ahí. En la movida, bueno, ya ha explotado tales. ¿Cómo la viviste? ¿Cuál fue tu percepción después de haber vivido esa particular movida en San Sebastián? Pues evidentemente no tenía nada que ver, pero se asimilaba en muchas historias. Es decir, en el fondo esto era una gran capital, era una gran ciudad, y bueno, San Sebastián pues era también otra ciudad de provincias, pero evidentemente con otro tipo también de registros, ¿no? Bueno, también es el político o el terrorismo también, ¿no? Pero bueno,
Yo aquí la verdad es que, bueno, yo me organicé aquí, pero bueno, también piensa que yo no me veían como un fotógrafo o una fotógrafo. A mí me veían como una mujer con cámara de fotos. Y eso, te quiero decir que tampoco no me hacía mucha gente caso, a ver si me entiendes. Yeah. Porque, claro, pues tenía 23 años o 24. Las fotos que conocéis las hice con esa edad. Que quizás... Pero es verdad que yo ya venía enseñada, es decir, yo ya había aprendido a mirar, ya había aprendido a encuadrar y saber los elementos que tenía que meter en la puesta de escena del visor. Es decir, que yo me lancé ya sabiendo, porque sí que me eduqué con la mirada, ¿no? Sí. Que es importante. Y por supuesto la técnica, ya me hice con el laboratorio en casa, en fin, que siempre tuve un cuarto oscuro para revelar los negativos y eso. Pero bueno, la cosa es que había que vivir, había que vivir y económicamente, porque... Pero bueno, había... Sí. Cuando con esa biografía que te he pedido, claro, es que toda la prensa cabía, ¿no? Es que de repente haces un listado, ¿no? De donde publicaste fotografías y reportajes. Claro, estamos hablando de, bueno, La Voz de Euskadi, del Madrid, del Rock Especia, del Ruta 66, del Muscaria, del Gratis, del Metal Hurland, del Tintimán, del Rock Deluxe, del Diario Vasco, del Diario Interview, El Correo. Joder, Madrid sí. Me mata. O sea, sí. Ahora mismo sería absolutamente querer dedicarte a escribir y a publicar fotografías. Hay gente, por supuesto. Hay gente joven. Sí, pero bueno, que había más opciones, ¿no? Al final de poder mostrar lo que hacía. Piensa que no existía internet, no había archivos JPG, era todo analógico y bueno, y mandabas una foto. En mi caso, igual se publicaba a los 3 meses si fueran revistas y tenías que iba por correo postal, es decir, había que revelar el negativo, luego positivarlo, seleccionarlo. No siempre archivarlo. Sí. Era complicado. Bueno, y el texto igual también. El texto también. A máquina y muchas veces pero te equivocabas claro. Y tienes que empezar de nuevo. Con la Olivetti. Bueno, y me imagino, te pagaban, o sea, encima, que... Pagaban poco. Poco. Bueno, más que ahora que el mundo editorial, vamos, excepto... Por ejemplo, Interview, pues, pagaban bien. Si yo me hubiera dedicado al corazón... también hubieran pagado bien, es decir, que o me hubiera dedicado, muchos colegas míos de aquella época se dedicaron a hacer catálogos de relojes o de, publicidad, digamos. Claro. Eso se pagaba mejor, pero o bodegones de estos absurdos que vemos, que todo tiene una foto en el fondo, ahora todo es fotografiable, se vende con la fotografía. Totalmente. Pero en esa época, yo me quería dedicar a lo que es al contenido, a documentar. Tampoco pensaba que tenía que documentar, pero sí que era mi profesión, o sea, el periodismo, ¿no? Claro. Antes de fotógrafa fui periodista. Aunque lo empiezas a compaginar también con trabajos relativamente serios, ¿no? Como el gabinete de comunicación de la Renfe. Pero eso fue después, después de tener mi primer hijo, que no me quedaba más remedio. Bueno, musicalmente también, a nivel eclosión también en Euskadi, hablabas antes también de cómo se transforma lo que era esa explosión a principios de los 80, San Sebastián, etcétera, y cómo pues el aparato, digamos, Abertzale al final... de alguna manera se hace con esa escena moderna, digamos, o vanguardista, en este caso canalizada por el punk, y aparece el rock radical vasco, que también fotografías ese momento, ¿no? Hombre, a mí me ha interesado lo importante. Así que no lo puedo obviar. ¿Y qué es lo importante? Pues lo que se mueve en las calles, es decir, es el paraíso de las iniciativas juveniles y no puedes obviarlo, es decir, no te puedes decir, no lo hago. Total. Y, por ejemplo, las primeras fotos que tengo, yo creo que a la Polla Record y a Cortatu los presenté aquí con la revista Gratis. Es decir, publiqué 2 fotos, que es la foto del Sidecar, que está en Cortatu con Pots, en el parking de Mindizo Rosa en Vitoria, con el primer festival musical de vídeo que se hizo en el 85. En Vitoria, que eso fue buenísimo. Y yo fui a pasearme por ahí, con la cámara.
Y es cuando en el parking de la entrega de premios, pues estaba el Sidecar famoso con matrícula Vitoria. Maravillosa esa foto. Y bueno, pues se subieron todos, hasta también Josu Espósito, de Escorbuto, y bueno, pues los hermanos Muguruza, Íñigo Fermín, Poch, los Cicatriz para la Matriz, yo no sé qué más se subió. Yo creo que también me debí subir yo. Entonces, bueno, fue muy divertido. Es que es un momento que además dio la vuelta, digamos, al país, porque eran como mezclar lo que es lo de siempre, movida y tal, pero sin quererlo. Es decir, mi intención no era esa, ni mucho menos. Y pues ya sabes que es uno de mis personajes, Ignacio Gasca. Sí, está muy bien eso que dices, que un poco describes tu fotografía, eso, ¿no? Pues luego en el momento, las calles, lo que estaba pasando, porque más allá del complemento vanguardista / musical que tienen tus fotos, tienen mucho de humanidad. Y el otro día, te voy a decir, salvando las distancias, porque son dos conceptos distintos, estuve viendo la maravillosa exposición de Cristina García Rodero, que es espectacular, pero te diré también, evidentemente por el punto común del blanco y negro, que de alguna manera veía fotos que podrían ser una composición de Mariví Barrola, ¿no? Que al final es como, hablabas antes, ¿no? De repente como descubrí cómo quería que apareciesen en el foco, ¿no? Los personajes, ¿no? Los elementos, elementos que hay. Totalmente, y me recordó mucho, de verdad. Pues mira, estuve yo en la inauguración de esa exposición que se llama La España Oculta, de esta mujer que es maravillosa. Mira, había 140, no sobraba ni una sola foto de 140. Exacto. Es que no había una que dice, esta no la hubiera puesto, no. Y luego también me fijé, porque yo intento comparar, no me puedo comparar con ella, ni mucho menos, porque la mirada es totalmente diferente, pero sí me fijé en los años. Así, la España Oculta existía cuando yo hacía fotos a los punkis. Exacto. Así, porque hay del 70 y tantos, del 85, y estaba yo haciendo fotos a la Polla Record, y ella estaba haciendo fotos en el rincón más inhóspito de este país, haciendo un entierro, una fiesta o un confesionario. Y quiero decir que eso está, lo importante de la fotografía es eso, que cada una o cada uno tiene una mirada o va por un lado, y no quiere decir que sea mejor o peor, es que era diferente. Totalmente. Es decir, pero que estábamos coexistiendo la España oculta con la España, entre comillas, moderna, entre comillas, que luego también las tendencias están ahí. Esas fotos de Cristina García Rodero se pueden hacer ahora, es que sigue existiendo. Totalmente. Vete a una fiesta, visten igual, sí. aquí en la fiesta de San Marcial de Irún, decir, dan igual hacerlas ahora que hacerlas hace 40 años, o 50 o 60. Totalmente. Bueno, y volviendo al mundo de la música, en el año 87 te haces coordinadora y jefa de prensa de Nola, que es una compañía que nace en San Sebastián, ¿no? No, era de Pamplona. Así en Alfarroa. Venía de Soñúa, digamos, una escisión de Soñúa, que Soñúa era el Goñi, ¿no? Marino Goñi, que por cierto vi que tenía una exposición ahora que me gustaría verla. Y a Marino tuve la oportunidad de entrevistarle para... ¡Ah, sí! ¡Qué bueno! Está fue la época de pandemia, lo tuve que hacer por Zoom, pero fue maravilloso. Estupendo. Sí, pero maravilloso, pues un testimonio genial. Hombre. Ahora de Soñúa, claro, que es el primer single de la Polla Records. Exactamente, digamos que luego se dividió en Oyuca y en Nola. Sí, que Nola tenía una visión más comercial, ¿no? O sea, quizás sí, más pop, pero bueno, no obstante, lo llevaba Joaquín Zamarvide. Ajá. Y había otro, no me acuerdo, ahora eran dos socios, muy navarros, muy graciosos, eran graciosos. Yo era la chica de Nola en Madrid. Ajá. Y compaginaba con mis fotos y mis otras cosas. Lanzamos 21 japonesas, que tuvo bastante éxito. También a los Scooter, pero bueno, que eran de San Sebastián. En realidad era producto... no sé si tuvimos también a Aurora Beltrán en Taúres Turdos o algún single, un LP, no lo sé, ahora no me acuerdo. Malos Tratos, hablabas antes. Los Malos Tratos, sí, que eran también de Pamplona. Ajá. Y luego a ver qué más. Y ese doble directo que hablábamos fuera de Cortatu. Eso fue total, mira, se editó un doble en directo de Cortatu,
que pues era una, yo qué sé dónde, creo que se grabó en San Sebastián, no me acuerdo. Yo no estuve en la grabación. Y ha estado muy bien. Tengo alguno en casa. Lo vendo carísimo. Entonces, es gracioso porque, bueno, pues claro, como era un directo, entonces cantaban y todo el público, Gora eta, militarra, lo siento, tengo que decir. Y entonces, en el disco está censurado. Está Eso es buenísimo. Es un hito eso. Fíjate en que estaba, no se podía, es decir, y todos los pitidos, es graciosísimo, por favor. Eso. Yo no lo había visto nunca. No sé si tú recuerdas. No, en nada. Jamás. Alguna vez he oído alguna grabación con el pitido y tal. Pero sí, que muchas veces es casi te hace más pensar en lo que dice que si lo dijese de verdad. Bueno, es una aventura. Tú estás del 87 al 92. Yo creo que no dura mucho más, ¿no? No tampoco. Sí, no, piensa, tuve mi primer hijo en el 89. Y claro, también el tener hijo, yo fui a Radio 3 con el Esponza. Con Josécho Esponza, sí, que también se sacó, que era un personaje, un gran artistazo inolvidable, con unas letras maravillosas, una interpretación que salía del alma, y fui embarazada yo con él a Radio 3, no me acuerdo a qué programa, pero yo embarazadísima, haciendo promoción. Bueno, te especializas también un poco también en lo que es jefa de prensa. Hablábamos también antes de ese apartado en Renfe, pero también, bueno, asumes, por ejemplo, la jefatura de prensa de los premios de la música de las GAE durante 2 ya años. En el siglo ya XXI. Estamos hablando de 2 siglos. 20. Pero es verdad, ¿sabes por qué puedo ser buena jefa de prensa? Te lo voy a decir. Sí. Porque he estado en el otro lado, así, en el lado de aquí, como como periodista o fotógrafo, y les entiendo muy bien. Ese es mi gremio, mi oficio. Y entonces, jefa de prensa supone que primero tienes que saber qué necesidades tiene ese oficio, para luego compensárselo o ayudarles, porque en el fondo una jefa de prensa es un intermediario entre el producto, entre comillas, y los medios. O los medios son los que transmiten el mensaje, que es muy importante. Es decir, totalmente. Es que el mensaje se puede malinterpretar y entonces no hemos conseguido el relato, comunicar lo que quiere, vamos a decir, producto. Total. Entonces, yo creo, a mí me gusta la comunicación, digamos. Es una de las facetas de mi trayectoria que me ha gustado hacer. Me lo he pasado bien. He vendido motos, no te puedes imaginar. Me quedo con eso. Bueno, lo amplificas también esa época en el Festival del Milenio de Concerts Studio y en el Media Festival. Y en el 2001 también haces jefa de prensa de una película de Luis Eduardo Aute, pues mira, Un perro llamado Dolor. Fíjate, tú no sé si has visto esa película, es una maravilla. Pues no la he visto y la tienes me que sorprendió. Ver. Sí, la tienes que ver porque esto la editó, la producción es de Storyboard, que trabajé con ellos pues a finales ya del siglo XX, 98, algo así. 1998, parece que es la generación ya del siglo XIX, no, hablamos del XX. Y entonces se comprometieron a hacer esa película con Luis Eduardo Aute, que es una maravilla, yo la adoro. ¿Trabajaste con él también? Sí, trabajé poco, porque piensa que esa película está hecha a través de dibujos. Y entonces, imagínate, 1 hora y media con dibujos, pues los tenía que producir. Okay. Así que no era una máquina de chorizos que decía, venga. Sí, y tardó bastante. Y a mí me pilló, yo ya me había comprometido, y de hecho en la película sale mi nombre como jefa de prensa. Pero claro, yo ya, Storyboard se acabó, lo llevaba, hice cosas con ellos. Jorge Martínez Reverte, que su hermano que era escritor de viajes también. Sí, Javier. Sí, que es gente maravillosa. Hicimos cosas, a mí, todas las cosas que hice con ellos siempre me encantaron, tenían un sesgo, me encantaba. Pero bueno, todo se acaba y se van diversificando los caminos, ¿no?
Y bueno, y la vida que da muchas vueltas, y Muchas. En el 80, en el 79 estás con la banda Sin Futuro, con Derribos Arias, con Cortatu un poco más adelante, Tal Escorbuto, y en el 2008, 2006 con Alejandro Fernández. Y con También, mira, es que eso fue, porque claro, con el Diablo o Gran Vía Musical, que no lo has comentado, ¿no? Sí, es verdad, no, íbamos sí. a llegar ahora, sí. Sí, la verdad es que he tenido, yo cuando hablo de los demás me va muy bien. Cuando me empieza a ir mal es cuando empiezo a hablar de mí misma. A mí hablar de los demás, ya te digo que... Sí, porque mira, Alejandro Fernández, eso que venía por parte de ¿cómo se llamaba? Ay, madre mía. No sé no me acuerdo. Pero vaya que era un bolo, digamos, un curro de hacer. Pero era por gira medio española. porque colaborabas con Gran Vía Musical del Diablo y Sí, Barras. pero había una que era un tipo alto, ¿cómo se llamaba ese? Muy majo, no me acuerdo, ya te lo diré. Qué pena, de verdad, que no me acuerde. Pero bueno, han pasado 20 años, claro. Es que claro. Es que el tiempo es, imposible de controlar, ¿no? Pero sí, pues lo típico, la gira, la primera, porque era el hijo de Vicente Fernández, el rey. El rey, que siempre lo hemos cantado aquí en este país, y las rancheras siempre nos han gustado. Y bueno, pues era la presentación en sociedad de su hijo aquí en España. Uh-huh. Que ahora es una gran estrella. Ahora es una gran estrella. También lo era antes, sí. Pero claro, en España no. Uh-huh. Sí que es verdad que abrimos un poco las puertas con esa gira. Bueno, pues es interesante. Y eso no lo sabes tú, porque no lo sabía nadie. Ahora ya lo sabe todo el mundo. Sí. Bueno, y llega un momento en el 2010 de reconversión, un momento complicado también pues la industria está cambiando, aparece todo el tema de la piratería de manera expresa, la transformación de la forma de consumo, etcétera, etcétera. Y bueno, eso te lleva a la comunicación y prensa ante el Congreso de los Diputados de las firmas de antipiratería, ¿no? Eso es muy bueno. Ese momento tan confuso, ¿no? Que al final, bueno, la reflexión que se ha hecho a toro pasado es, bueno, quizás no fue la mejor estrategia que la industria tal eso, pero ¿qué recuerdas de ese momento que bueno, era complicado, ¿no? Bueno, yo creo que nos quedamos mucho sin trabajo por ese sentido. Aparte que hubo una crisis en el 2008 impresionante. Pero esto de las firmas que llevamos al Congreso, lo que no lo sabes, que eso es total, y eso está, pues, se puede ver por internet. Yo tuve la reunión con la asociación esta y dije, ¿cómo vamos a llevar las firmas? ¿Cuántas tenéis? Pues tenemos 5.500 firmas. Y ¿cómo las vais a llevar? ¿En una caja? Y dice, pues no sé, es una caja. Le digo, bueno, pues lo que os parece... O sea, ¿te acuerdas que antes era el Emule? Sí, que eran las bajadas estas de internet. Sí. Que luego desapareció eso. Sí. Le digo, ¿qué os parece si contratamos un burro con alforjas para llevar las cajas? Entonces me miraron así, me dice, ya lo pensaremos. Y al día siguiente me dice, ¿dónde hay un burro? Y entonces me acuerdo buscando un burro alrededor de Madrid, que lo busqué, lo encontré a miburro.com. Ah, sí, existía el burro. Existe. Bueno, era complicado porque el burro, cobraba más que yo. Traer al burro, lo traje. Claro. Me hice llamé a la policía municipal a ver si podía llevar un burro por las calles de Madrid, que sí, que no había ningún problema. Hice toda la producción esa, vino con las alforjas, que si el burro tenía que llevar un veterinario, le digo, mira, por favor, si el transporte te lo pago, ida y vuelta, el burro tal, vamos a recoger, limpiar lo que sea, los excrementos, en fin. Y nos llevamos con alforjas, entonces yo convoqué a toda la prensa del Congreso, que ya sabes que están afincadas ahí, cuando ve la prensa que están muy aburridos con los señores diputados, que vamos a llevar el burro. Bueno, pues claro, salimos en Canal Plus, en todos los lados. Bueno, ese momento de piratería que arranca, digamos, con la música, yo creo que es el primer sector que afecta, pero bueno, que es un efecto dominó que trajo precariedad a todo, ¿no? Y sobre todo, bueno, también todo el tema de la prensa al que te habías dedicado. Bueno, en el apartado también de la bio le das importancia, de hecho tienes a la docencia. ¿Te interesa? Sí. ¿Es algo que...? Pues mira, es algo que me sorprendió, pues fíjate, ya con 50, sí me sorprendió, sí que se empeñó
uno de los colegas que me había encontrado en festivales y tal era Manuel Palacio, que cuando yo le conocí, bueno, tiene un año más que yo, es decir, salimos de Ciencias de la Información y él es un experto en televisión. Pero me conoce mi trayectoria, de siempre con la cámara y siempre alrededor. Y sí que ya en el 2004 ya empezó a tentarme, era profesor ya titular en la Complutense y se va cuando se fundó la Carlos III, que la fundó Gregorio Peces Barba, en la zona sur de Madrid, en Getafe, Fuenlabrada, Leganés, en fin, que hay también hay aquí en el campus, ahora tenemos en el campus de Puerta Toledo, es decir. Y entonces él se va pues como al equipo a hacer la universidad. Y bueno, pues estuvo esos 2 años, pero vente a hacer clases de fotoperiodismo, que yo no, tal. Bueno, yo estaba bastante ocupada en ese momento, antes de la crisis del 2008, y bueno, le digo, venga, vale, pues venga, voy. Y la verdad es que me abrieron las puertas, 2006, empecé, profesor asociado, que es un eslabón el más bajo que hay dentro de la universidad, que yo no quise. Podía haber hecho también carrera académica, podía, pero no me apetecía. Mi universidad son las calles, es decir. Pero es verdad que eso me permitió también estar cerca de la gente joven, nativos casi digitales, claro. Y luego también poner mis ideas en clave ya, es decir. Y bueno, fue duro al principio, me costó, pero yo la verdad es que lo tengo muy agradecido. He estado 18 años dando fotoperiodismo y algunas otras, el documental, también periodismo de proximidad, así. Un poquito los conceptos que yo había aprendido durante toda mi carrera. Qué bueno. Pero eso siempre compaginado, porque al ser profesor asociado no puedes vivir de eso. Ajá. Son 12 horas, es algo tiempo parcial. Pero siempre venía, en el fondo me ha venido bien, porque ya sabía que tenía 2 o 3 días, 3 horas seguidas. Es que es duro la docencia. Nunca pensé... Y el miedo escénico, fíjate que yo ya me había tirado para adelante. El miedo escénico ante alguien que les tienes que enseñar algo, y yo, a mí me dio un lumbago horroroso. Es que era miedo. Y es que todo el mundo, hasta los catedráticos que llevan toda la vida enseñando, yo les pregunto, dices, que tienen miedo. Así, ponerte frente al otro, a los otros, ¿no? Sí. No, está muy bien la conclusión, además, de lo bueno de la docencia es eso, es poder estar en contacto con gente joven y que de alguna manera, pues eso, pues tener el estar en el día a día y aplicar tus conocimientos, eso, pues de alguna manera, pues ponerlos a debate o a comentario con gente eso actual, ¿no? Que es fantástico. Bueno, quizás tu gran legado es ese libro, a nivel libro, Yo disparé en los 80. Sí. Bueno, yo... Porque ha dado pie a exposiciones, ¿sabes? Yo en el 2008 hubo un homenaje, porque hacía 10 años que había muerto Poch, se hizo un homenaje en San Sebastián, en el 2008, murió él en el 98, y entonces, bueno, yo propuse que tenía que sacar fotos de Poch. Claro. Piensa que mis archivos analógicos son negativos, y tengo papel también, tengo positivados, pero bueno, sobre todo ahí el handicap, la historia es el negativo, ¿no? Porque nunca sabes lo que tienes, como no lo hayas positivado en su momento. Y es verdad que, bueno, lo pude hacer, que se hizo, bueno, en un centro cultural ahí en Eguía, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo ahora, bueno, que está en Eguía. Y bueno, me di cuenta... Tampoco hice una producción pues de Aquí te pillo, vamos, baratita, pero claro, lo de siempre, la producción es lo caro. Claro. Y me di cuenta de que la gente que veía se le ponían los pelos como escarpias. Y me lo dijo Javier Montoya de EMEAC, que también creador de España, por otro lado. Me dice... que es un tío duro, es decir, es que la gente no te dice por decir. Yo ya conozco a la gente, es decir, nadie te adula sin... Hay gente que sí, pero hay gente que no te va a decir te va a decir siempre la verdad, ¿no? Dice que nunca, que es que se le había puesto,
es decir, como que se le había abierto un mundo, porque es verdad que en esa época pues no había tantos fotógrafos y el tipo de fotos, también blanco y negro, o mi tipo de cómo revelaba las historias, que antes de grano gordo, pues ahora de repente eso informa, documenta, es una foto imperfecta, pero a su vez te lleva el mensaje, te transporta donde en ese momento, con lo cual me digo, pues qué interés tienen las fotos. Entonces, bueno, yo ya había empezado a escanear los negativos, por eso así no saqué las copias de negativos, sino ya de un archivo digitalizado. Y digo, pues tengo que empezar a digitalizar todo. Y entonces ahí cuando ya empiezo a pensar que además se empezaba a hablar de la fotografía, parecía que había sido una disciplina que, bueno, no se le daba importancia. Nos han tratado siempre fatal a los fotógrafos, nos han tratado como analfabetos. Pero bueno, en el sentido... y entonces ya empiezo a digitalizar el archivo y yo digo, pues yo tengo que sacar un libro. Así, es que, porque es que, claro, de mí... Nadie sabía, es decir, aunque tenía cosas publicadas, se hablaba ya de la movida y de historias y parece que yo no existía. Entonces, yo ya empecé a hablar de mí misma. ¿Qué digo? Y además, pues digo, ahí va, pues estoy yo con Joe Stramer. Pues se me había olvidado. Sí, diapositivas que tengo con él. En fin, así que son cosas, claro, bueno, llevaban 25 años en ese momento en un cajón. En imagen latente no, porque ya estaban reveladas, pero había que sacarlo a la luz. Y ese libro es verdad que me costó bastante, un par de años. Sí que yo creo que tú también colaboras, ¿no te pedí? Sí, es maravilloso. Entonces sí que pedí como 15 líneas gratuitas claro. para pues de gente que yo había podido conocer a lo largo de mi vida en esa época, más o menos. Ya también los 90, también metí a alguien, porque tú eres más joven. Y bueno, pues es verdad que fue muy gratificante. A mí me hizo muchísima ilusión. Cuando tú firmas un contrato, dices, te da igual. Pero ese libro, cuando yo firmé, digo, por fin se va a hacer, me dio una alegría. Así que es de las pocas cosas que dices, qué alegría. Sí. Y poder sacarlo a la luz, hombre, tampoco es un libro... se podría haber editado mejor, evidentemente, pero yo creo que tiene... El poder comunicativo y auténtico. Total. Y pensar que yo he metido flamenco, he metido a toda España. Es decir, no me he quedado en Madrid ni en el País Vasco. He metido Andalucía, Cataluña, Galicia, País Vasco, Extremadura. Pero es que tengo a todos. Sí. Porque me han interesado. Total. Y me digo, ay, pues no tengo más birras. Digo, ay, pues es que a mí tengo que tener. Y estoy buscando todavía con la película esta de la Estrella Azul que me encantó. Muy maravillosa. Es maravillosa. Mauricio Aznar. Exactamente. Es que es lo que te digo, que cuando algo tiene alma... Total. Y la manera es que es lo que prevalece. El alma es que no es el artificio... Lo subterfuge, lo que dices tú. Sí. Bueno, y hasta hoy. ¿En qué anda hoy Mariby Barrola? Bueno, pues sigo hablando de mí. Que es lo que nos gusta. Bueno, ya era hora, ¿no? Siempre he hablado de los demás. Claro. Entonces, bueno, pues digamos que sigo digitalizando. Me gustaría sacar otro libro, porque saqué un segundo libro, perdonar, de Lavapiés a la cabeza, sobre Lavapiés de los 80, que también tiene la misma corte, pero claro, más antropología del barrio de los 80, es decir, porque piensa que yo no solamente hice música, sino también ibas por la calle, veías un montón de cosas, la ruina que había en esta ciudad, fuera de la Gran Vía. Sí, Lavapiés, todas las corralas, todas estas historias. Eso me interesó. Y la gente también. Y bueno, pues eso me lo autoedité yo. Y es interesante eso, tendría que sacar otro. Entonces, bueno, por lo pronto sí que me gustaría sacar ediciones de esos dos libros nuevas y bien hechas. Y por supuesto un tercer libro. Es que tengo miles de cosas. Es que tengo, bueno, la parte internacional, tengo de todo. Qué bueno. Tengo de todo. Sí que me gustaría, pero bueno, ya sabes que todo siempre cuesta. Pero bueno, estoy en ello.
Bueno, es arrancar, seguro que Nunca gente... será demasiado tarde. Claro, y gente seguro que encantada de editarlo existirá. Bueno, siempre termino el Simpatía con una pregunta recurrente que es, bueno, ¿quiénes han sido, digamos, tus referentes? Igual, ¿por qué cogiste una foto pero te gustaba tal fotógrafo? Bueno, ¿quiénes han sido tus referentes en la industria de la música? Pues mira, en la industria... de la música aplicado a todas las cosas que has hecho. Sí. Yo soy bastante virgen, no creas tú que yo no intento imitar nada, me he hecho mi camino, pero es verdad que luego tampoco, por ejemplo, yo en los 80, yo me fijé en los 70, así que yo en el fondo quería haber sido como alguien de los 70, pues, por ejemplo Jordi Socias, o a nivel fotográfico, el tipo de revelados de muchos contrastes viene de los 70, muchos conceptos, también yo hacía fotomontajes, quería cambiar el mundo, pero piensa que pues gente que ya publicaba Nueva Lente, en fin, es decir, que yo era una pipiola, es decir, también quería ser hippie. Y luego me dice punky, así que vamos a ver, lo que tú quieres ser a luego a lo que eres o lo que llegas. Sí. Y es mentira, dice hippie, pero ¿qué dices? Así que vas a las Alpujarras un día, ¿sabes? Bueno, pues nada, muchísimas gracias, Mariby. Ha sido un auténtico placer contar con tu testimonio y bueno, pues me hacía mucha ilusión y lo has confirmado que era necesario. Oye, pues muchas gracias a todos por escucharme y gracias a ti, Carlos. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias. Despedimos esta nueva entrega de Simpatía por la Industria Musical, emitiendo desde el estudio Alfonso Santisteban de la calle Almirante en Subterfuge Radio, con Laura Rodríguez a los mandos técnicos, y nos vamos con el Nos van a desinfectar de la banda Sin Futuro. Adiós.